Hola, somos integrantes del Sindicato de Profesores Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos interesados en difundir cuál es el trabajo que hacemos, cuáles son sus aportes a la sociedad y cómo es que la reducción del presupuesto afectará a las labores que se desempeñan desde la investigación en el INAH. Estamos ahorita con la doctora Beatriz Lucía Cano Sánchez. Ella es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Tiene doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha hecho especializaciones en Paleografía, en Didáctica de la Historia, en Antropología Médica, en Sociología de la Religión, en Análisis Lingüístico y es especialista en Historia Oral. Ha participado en una gran cantidad de proyectos, entre ellos la transcripción paleográfica de documentación procedente de los colegios incorporados a la Real y Pontificia Universidad, el diagnóstico, sistematización y catalogación de archivos históricos custodiados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, proyectos y enseñanzas de historia oral en la Facultad de Filosofía y Letras, formación de grupos para el rescate de información en barrios y colonias de la Ciudad de México, recabó testimonios de participantes en diferentes facciones revolucionarias y en la industria cinematográfica, así como historias de vida de los doctores fundadores de las primeras especialidades médicas en México. Ha participado en la elaboración de guiones para museos históricos como el de Puebla, Tlaxcala y el Nacional de Historia. Tiene un estudio biográfico de Hilarión Frías y Soto y tiene historias de vida de los pioneros del presbiterianos en México y ha trabajado la gripe española en el contexto de la Revolución en México. Betty, ¿nos podrías compartir algo de lo que ha sido tu investigación que tiene mucho que relacionarse con estos momentos? Sí, muy bien. Buenos días, tardes y noches. Nos va a dar la noche porque es larga la plática, pero la voy a cortar, no se asusten. Primero que todo, doy las gracias por la invitación que ustedes me hacen. Me siento muy halagada porque son ustedes los que hacen esta convocatoria y porque es gente que soy afín a ustedes. Agradezco todo su esfuerzo y su constancia en todos los eventos en los que he participado. Y viendo esto, voy a centrar más que nada en un proyecto. El proyecto es el de la gripe española. Y lo que me interesa señalar es esto. Primero, ver más a la gripe española, pero a partir de un espejo que es lo que destapa el COVID, el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 destapa a la pandemia, a la gripe española. Lo que hace es que se resignifican muchos de los elementos que tuvo aquella gripe española en lo que está sucediendo en este momento. Hay muchas cosas que se tienen que ver desde el punto de vista del virus. Son dos virus distintos. El virus AH1N1 de influenza fue un virus mutante permanentemente y de ahí su violenta agresividad y su voraz avance. El de hoy, que es el SARS-CoV-2, COVID-19, que es la enfermedad, tiene otra sintomatología, pero aún así se acerca a la etiología que tenía la gripe española. ¿Cuál era esa etiología? El problema de la hemorragia nasal en aquel entonces, ahora no es tanto, pero sí tiene esas partes. La hemorragia nasal, el dolor de la faringe, la laringe, problemas estomacales, digestivos del aparato digestivo, problemas en la temperatura, se eleva la temperatura, obviamente, en aquel entonces igual,
Esta etiología de aquel entonces era de un sentido contagioso verdaderamente acelerado, como lo digo desde el principio. Lo que pasa es que el COVID-19 tiene más elementos, pero también tiene elementos y problemas en donde la medicina contemporánea está haciendo frente, no está devastada como en aquel entonces. La medicina de aquel entonces era una medicina todavía incipiente. En finales del siglo XIX se había elaborado la teoría del contagio y esta en 1870 y tantos, ya casi a finales de los 70. Y esta teoría es la que nos viene a encontrar con la teoría con la gripe española. ¿Sí? Había contagio, pero también había una permanente movilidad poblacional, lo que tenemos hoy, y también había una permanente control por parte de ciertos grupos de brigadas sanitarias, lo que tenemos hoy. Pero teníamos en aquel entonces pocos recursos. Se había acabado la Revolución Mexicana. Tenía contextos de la Revolución Mexicana, que es lo que tenemos que también ver. Estaba Venustiano Carranza a menos de un año de haber tomado el poder. Obviamente, su mano derecha era el que dirigía el sector salud a través del Consejo Superior de Salubridad. El doctor José, era doctor y militar a la vez, y el doctor José María Rodríguez y Rodríguez tenía una misión muy clara de legitimar el poder de Carranza. En aquel entonces, la infraestructura médica, la estructura hospitalaria, y médica también, era muy limitada, porque no olvidemos que este fin de la revolución estaba verdaderamente todavía el país devastado por estas guerrillas, estos movimientos revolucionarios que todavía no sosegaban, no habían parado, estaban en movimiento. El caso mío, yo lo estudié en Tlaxcala y estaba el movimiento revolucionario arenista, que abarcaba tanto el estado de Tlaxcala como el estado de Puebla. Pero en toda la República había movimientos todavía incipientes y desacuerdos y en contra, unos de Carranza como Arenas, estaba al principio en contra de todos los grupos contrarios, estaba aliado al zapatismo y después se alió a la convención porque ahí vio una conveniencia de su objetivo, que era agrario, se iba a llevar a cabo. Entonces se incorpora ahí Arenas y ese movimiento trasciende hasta 1920 todavía, aunque uno de los hermanos de Arenas, era Domingo Arenas y Cirilo Arenas, estaba todavía en guerrillas en aquella parte de Puebla. Pero volvemos al punto. Decía yo, ¿qué similitudes tenía el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2, en cuanto a esas similitudes, se están dando cuenta. Había una permanente movilidad. Tenemos en esta ocasión una movilidad exagerada, muchos transportes, una estrecha convivencia, una estrecha, nos concurrimos, estamos en conglomerados permanentemente, en reuniones. Todo esto ahora con Susana Distancia nos da mucho que ver en cuanto, y hay otros recursos de brigadas sanitarias pensadas para el control de la población y mantenernos en nuestra casa, impedir el abrazo, pedir la cubrebocas, mantenerse en lavado de manos, en limpieza de desinfectantes. A mí no me gusta la palabra sanitizante, sino en limpiezas desinfectantes de una serie de químicos que se han ido manejando en esta ocasión. Y en aquel entonces lo que se manejaba era la criolina.
se tapaba los enfermos, se les tapaba con algodón los orificios nasales. En aquel entonces se usaba poco el cubrebocas. Una de las cosas que se utilizaban en aquel entonces, simplemente les voy a leer una parte que era no dar la mano para saludar, ponerse una gota de aceite mentolado en las fosas nasales, abstenerse de visitar a los enfermos con gripe, sobre todo la cuarentena, que también la hacemos hoy, usar la criolina en las vacinillas o escupideras de los enfermos, hervir los pañuelos o trapos que usaba el enfermo, sobre todo eso, hervirlo, ¿no? Quemar con azufre en las piezas y regar solución de criolina. No debía abusar el uso de la aspirina, porque ese dolor de cabeza, igual que el de hoy, era una medicina que producía nervios, depresión y debilitaba mucho al enfermo. La alimentación debería de ser sencilla y no complicada. ¿Qué pasa con el virus AH1N1? Dentro de lo que he estudiado es que sus orígenes zoonóticos vienen de aviar o porcina, más se inclina al final por la parte del vector de los cerdos. Esta es la parte final, 18-19. ¿Qué pasa con una similitud con el actual, el COVID-19? Nosotros lo vemos, primero que todo, es que todo lo que les he indicado de medidas sanitarias, las conocemos nosotros y mucho más. Ahora se ha comercializado muchísimo, se ha politizado muchísimo, se ha enrarecido muchísimo más el ambiente en situaciones psicológicas al encierro de la gente, con las familias totalmente incorporadas en su hogar, y la violencia familiar se ha acrecentado. Hay estudios de estos en la universidad, he estado pendiente de todos esos datos. En aquel entonces también estaban encerrados en sus casas, pero no con la difusión de Susana Distancia, ni mucho menos, sino en aquel entonces estaban encerrados en su casa y decían los informantes, no sabíamos qué estaba mejor, o estar adentro de nuestros hogares o estar afuera de nuestros hogares, pero estar afuera, llegaban las gavillas de zapatistas, de villistas, nos agarraban a nuestras mujeres, era una violencia brutal, la violencia nos marcó, pero estar adentro en el hogar no teníamos que comer, teníamos que andar buscando por ahí las hierbas y por ahí lo que encontrábamos para hervir este tipo de hierbas, y tomar un poco de agua hirviendo con hierbas de cualquier cosa. No teníamos, era aquello mucha pobreza. A mí me llama la atención que hablan más de la revolución que de esto, que estaba empapado de violencia, que estaba empapado de dolor, que estaba empapado de tristeza, y que sobre todo uno de los informantes me comentaba algo que les traigo ahorita para leérselos, y comentaba, la muerte se levantaba y caminaba. Eso vieron mis abuelos y me contaron también los vecinos, más viejos y amigos conocidos de la familia. Así lo platicaban, esa muerte la llamaban gripe o influencia, ¿no? Y no de otro modo. Un mal muy maligno, muy amargo, era cualquier gripe, pero estaba llena de muerte, llena de influencia. Y se reía el informante. Así transcribí ese testimonio, que me parece muy fuerte y muy importante. Uno de los puntos, ¿sí me querías decir algo, María Gracia? No, me parece muy interesante cómo describe, o sea, el testimonio de alguien que vivió hace más de 100 años, algo que puede ser, guardadas las proporciones, comparado con lo que estamos viviendo ahorita. O sea, Exactamente. me parece que es una de las riquezas muy, muy grandes que tiene la historia oral, por un lado, y el que el instituto haya proyectos de esa naturaleza en donde, pues,
difícilmente alguien se puede imaginar el encontrarse con un testimonio de alguien que vivió esto hace más de 100 años y que tú Exacto. afortunadamente lo recabaste. Sí, manejé mucho el testimonio de historia oral, al principio sin grabadora, al principio muy sin recursos. Siempre me he manejado sin recursos, pero si yo hago una comparación de esta pandemia con la pandemia de entonces, me interesaría mucho. No tengo recursos económicos porque realmente se necesita un equipo para que se maneje todo esto, pero yo lo puedo hacer con un asistente, pero tampoco tengo recursos para un asistente. Nunca he tenido recursos para mis proyectos. Me he llevado las cosas lo menos, lo más, digamos, limitado económicamente. Pero para hacerlo, esa comparación que me interesaría, sí necesito recursos, sí necesito un apoyo mayor, por lo Que menos además un sería asistente. algo sumamente importante dado lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, el poder Sí. profundizar en el conocimiento de todas las repercusiones sociales, emocionales que tiene un fenómeno de este tipo y compararlo, cómo lo hemos podido enfrentar. Ujú, exacto. Ahora mira, si vemos la gripe española y toda la mortandad que acarrió, nos damos cuenta de un censo. Entre las cifras está 1895, la Ciudad de México tenía 476.413 habitantes y la República Mexicana tenía 12.623.427. En 1910, la Ciudad de México tenía 720.753 habitantes y la República Mexicana tenía 15.160.369 habitantes. En 1921, la Ciudad de México tenía 906.063 habitantes y ahí viene la clave. La República Mexicana tenía 14.334.780, o sea, tenía 0.51% menos que empezando el siglo. ¿Esto a qué viene? Precisamente a esta muerte de la pandemia. Viene a que hay una población en inanición, muerta de hambre, en la miseria. Viene porque hay una movilidad de mexicanos que se van a Estados Unidos porque está la guerra, la gran guerra mundial, la primera guerra mundial. Y se van, y hay otra parte de inmigración al país que también entra por Veracruz y entra por el norte de la República. Y esa movilidad que yo trabajé inclusive en un momento dado se va dando y aunque habían controles sanitarios por medio de dos cinturones sanitarios, la de la frontera norte y la de la frontera sur, aún así esta movilidad estaba en peligro permanente de contagio. Allí están las muertes. El doctor Álvaro Matute es de los primeros que hacen este estudio y hace esa llamada de atención de la población que desafortunadamente por la necesidad de trabajo y por irse a la guerra inclusive, porque Estados Unidos demandaba mano de obra, se logran más muertes. Ese porcentaje de ausencia de población es cuestionable. No sé cómo nos vaya a ir ahora en el COVID. Tenemos que pensarlo muy detalladamente y reflexionarlo, porque ahora tenemos decesos que rebasan los 60,000, los 60,000 personas y tenemos contagiados 568,621. Yo llevo la bitácora día a día y verdaderamente me parece sorprendente, pero hay que vivir la situación en términos de que hay que compararla con aquella población que se existía en 1918. Betty, se nos fue tu imagen, pero se nos fue tu
tu carita. Ya la retomamos. Ujú. Oye, Betty, pues qué lamentable el que no podamos contar con el financiamiento necesario para hacer este tipo de estudios que sin duda ayudarían muchísimo al diseño de políticas públicas que desde diferentes perspectivas nos ayuden a cómo encarar esto de una manera más tranquila, mejor para el resto de la población. Me Muy bien. parece que tu trabajo es un testimonio de la investigación en el INA, como hemos titulado a este ciclo de charlas, en Ujú. donde da testimonio del compromiso de los investigadores con la sociedad y con el patrimonio histórico-cultural de todos los mexicanos. Es así, María Gracia. María Gracia, mira, yo te quiero decir que por esa preocupación que he tenido hacia la parte médica, primero que todo, que ahorita estoy preocupada porque el sector salud, como en 1918, estaba devastado. No había una infraestructura hospitalaria, era la que mantenía el porfiriato. No había nuevos hospitales ni construcción de nuevos hospitales. En la actualidad, algo parecido se inició esta pandemia. Lo vemos en el primer ciclo y hemos pasado todo el año casi en el ciclo porque no hemos mantenido una pausa y también por la prensa conoce uno que en febrero el sistema sector salud estaba con problemas serios, ¿no? Entonces, eso también se tiene que estudiar, ¿no? Esa es una de las partes en las que tenemos que ahondar, qué problemas han existido en el sector salud décadas anteriores, porque aquí se vino a hacer la crisis en este momento y nos agarró una pandemia, que es una, no digamos que es enseñanza, sino es una reelaboración y resignificación de una pandemia de 1918. Y nosotros, yo junto con la doctora Nadia Menéndez, hicimos un seminario precisamente en la conmemoración del centenario de la pandemia, en 2018. Y nos acompañó López-Gatell, él habló de mitos y realidades de la influenza, de la gripe española, y él habló y hubo bastante personas de todo el mundo en donde hablaron de cómo se manifestó en Europa a partir de la guerra mundial, como he dicho, en Noruega, vino un noruego y expuso todos los nativos de Noruega cómo enfrentaron la pandemia a partir de sus conocimientos simbólicos, primitivos, de tradición milenaria. Estuvo muy interesante y lo que viene a cuento es que ese seminario está todavía vigente y lo tenemos para dar una cultura médica a partir de las exposiciones de las demás personas. El intercambio entre la historia y la sociedad, el intercambio entre la conexión de la historia viviente, la historia es la que estamos haciendo diario, y el acontecer de los eventos que nos marcan, como es en este caso la pandemia. Y esa es nuestra preocupación. No lo tenemos por ningún otro motivo. Betty, pues muchísimas gracias sobre todo por tu investigación, por tu entusiasmo, por tu dedicación, que es Gracias. cosa de toda la vida, y en especial por tu participación en estas charlas que organiza el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA para difundir nuestro trabajo, su vinculación con la sociedad y los efectos que sobre él tienen las políticas públicas de reducción de presupuesto. Sí, exactamente. Los seguimos invitando a todos a que vean estas pláticas en donde diferentes compañeros van a dar testimonio de las investigaciones que realizan en pro de la protección del patrimonio cultural y de la investigación del acontecer social en México y vinculados con la sociedad. Pues muchas gracias. Y Al contrario, a ustedes.
A ustedes les doy las gracias. A ti, María Gracia, te lo agradezco muchísimo. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo.